Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Estamos nuevamente como cada jueves a las 3 de la tarde para compartir con ustedes diferentes temas de nuestra salud mental. Y el día de hoy vamos a conversar de uno de los temas que competen en el día a día, sobre todo en el trabajo, ¿no? En el área laboral. El tema es perfil de puesto y su relación con la satisfacción laboral. Para ello hemos invitado al magíster psicólogo Jimmy Casos, al cual quiero saludar y dar la bienvenida. ¿Cómo está, profesor Jimmy Casos? Un gusto ¿Qué tenerlo. tal, Eric? ¿Cómo estás? Un gusto de, como hace un rato dijiste, volver a encontrarnos, volver a verte. Siempre va a ser grato tocar cada punto que se toca, ¿no? En el bienestar de las personas. Así es, ¿no? Y en el campo laboral, sobre todo, hay que tener algunos criterios para la evaluación, para el desarrollo, ¿no? La comodidad de las personas también y se puedan sentir felices con lo que hacen. Así que es muy importante lo que vamos a conversar el día de hoy. Le cedo el tiempo entonces para dar pase ya a la instrucción sobre este consultorio, sobre este tema, y a la vez invito a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales a que compartan la transmisión, nos dejen sus comentarios, déjennos sus preguntas, sus consultas, y también puedan reaccionar a ellas. Adelante, profesor Jimmy Casos. Ya, gracias, Eric. A ver, voy a empezar por una inquietud. Me acuerdo alguna vez de un estudiante, de un muchacho, ¿no? Y la pregunta más o menos fue, ¿qué se puede hacer para motivar a los trabajadores en pro de su estabilidad emocional, mental, emocional, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden hacer, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, como psicólogos, queremos responder esa pregunta, tenemos diferentes teorías y enfoques para resolver la motivación. Pero, yendo un poquito más allá, le respondí de la siguiente manera. Motivar a los trabajadores es importante, por supuesto que sí, pero la motivación más grande que van a tener los trabajadores es cuando sienten ellos mismos que la labor que ellos realizan realmente está en función a sus capacidades, que el salario que reciben ellos está en compensación con sus destrezas, con sus competencias, con sus potencialidades, que el trato justo y adecuado es en función al cargo que ocupa. Entonces, si estamos hablando de estas tres premisas importantes para la satisfacción y la tranquilidad de un trabajador, de antemano estamos hablando del perfil de puesto. El perfil de puesto que es concebido como la base esencial para cualquier proceso de recursos humanos o de talento humano. Es tan importante el perfil del puesto que te permite tener con clara visión lo que hace el puesto y por tanto lo que debe hacer la persona, sea como se llame, en cuanto a sus conocimientos técnicos, en cuanto a sus competencias blandas y en cuanto incluso a las competencias cardinales que requiere la organización. De tal manera que si una institución la tiene bien clara, ¿ya? Por tanto, miren ustedes, si yo sé lo que un puesto requiere, por tanto, voy a poder seleccionar bien a mi personal. Si selecciono bien a mi personal, ¿ya? Entonces la probabilidad de error es menor, más al contrario, ¿no? La probabilidad de éxito va a ser mucho mayor, ¿no? Dos, si yo estoy escogiendo de buena manera o en las mejores condiciones al personal que va a entrar a la institución, por tanto, el tiempo y esfuerzo en cuanto a dinero y en cuanto a capacidades para capacitarlo va a ser menor, porque voy a minimizar, ¿no?, ese margen de error. Tercero, el trabajador, perdón, el puesto que la tiene bien clara va a recibir una valoración salarial pertinente.
Por tanto, sea quien ocupe un puesto X, va a percibir una remuneración económica acorde a las capacidades de dicho puesto. Cuarto, si yo tengo bien en claro mi perfil, le puedo dar una línea de carrera, una línea de crecimiento. O sea, no solamente ofrecerle que vas a estar en un determinado puesto, sino que qué es lo que debes hacer o qué es lo que puedes hacer para ascender en una línea laboral. Y quinto, el trabajador, cuando sabe qué es lo que tiene que hacer, va a saber con quiénes tiene que comunicarse, con quiénes tiene que interactuar. Por tanto, ¿ya? La capacidad o la perspectiva de dilema es menor. Y por tanto, inmediatamente comienza a interactuar, comienza a comunicarse con las áreas y personas pertinentes. Entonces, si estamos hablando de eso, vamos a tener un trabajador más satisfecho, se le va a dar capacitaciones ya no enfocadas a tratar de alinearse con el puesto, sino más bien de que crezca en la línea laboral. Vas a tener un trabajador que sabe qué cosa necesita y sobre todo también qué cosa o bajo qué criterio o criterios se le va a evaluar. Por tanto, esas famosas evaluaciones de desempeño ya van a tener sentido, van a tener objetivos y no van a ser, valga la redundancia, subjetivos, y que muchos trabajadores, especialmente en la década de 1990, incluso recordaremos el gobierno que hizo, entre comillas, evaluación de desempeño, bajo el sustento, ¿no?, de que iba a calificar a los trabajadores, les sirvió eso para más bien despedir a los trabajadores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien en claro cuál es el perfil, el trabajador sabe bajo qué criterio lo van a medir, ¿no? Y esto, todo ello se ve configurado en un documento que se llama el perfil de puesto. Y por tanto, el área de talento humano o recursos humanos, al tener esto bien claro, minimiza todo un conjunto de gastos para que el trabajador se sienta bien. Y por tanto, va a generar un mejor clima laboral. Un trabajador satisfecho, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo cual lo van a evaluar, es mucho más feliz porque sabe, ¿no?, qué es lo que tiene que dar. ¿Ya? Y eso contribuye justo a su bienestar, contribuye al clima laboral, contribuye a una mejor realización y aprovechamiento de los productos. Y por tanto, la calidad del producto que va a ofrecer va a ser superlativo. Todo engranado a partir del perfil de puesto. Ahora, todo lo que acabo de comentar parece fácil de realizar, ¿no? Que en realidad no es complicado, pero sí trabajoso y sí es de mucho empeño y ahínco. Y ahí viene justo el dilema. Tú, pero de repente Eric y los presentes dirán, entonces, ¿cuál es el problema entonces de tener un perfil? Que necesitas personal para hacer ese perfil, personal capacitado para hacer ese perfil, y que ese perfil, estamos hablando de todos los perfiles de puesto, deben ser realizados por lo menos una vez al año. Ahora, la incógnita está. ¿Las empresas tienen sus perfiles de puestos? Uno, ¿lo tienen? Dos, ¿esos perfiles están actualizados? Entonces, si la respuesta es, tanto la pregunta número uno como la pregunta número dos es no, automáticamente todo cae como si fuera piezas de naipe, ¿no? Tenemos trabajadores insatisfechos, tenemos trabajadores no pagados adecuadamente, tenemos trabajadores que no hacen los procesos que deben, tenemos trabajadores que de repente duplican funciones, tenemos trabajadores que de repente hay 5 o 6 trabajadores en una misma posición que no debería pasar, ¿ya? Tenemos trabajadores que no tienen línea de carrera, tenemos trabajadores que no saben bajo qué criterio van a ser evaluados y por tanto las calificaciones de las evaluaciones de desempeño no van a ser las acordes.
y, por tanto, trabajadores insatisfechos. ¿Cómo es que a partir de un solo proceso nosotros vamos a configurando toda una gama de situaciones para que al fin y al cabo el trabajador se sienta mejor? Pero el que una institución tenga sus perfiles de puesto bien claro, habla mucho de la estructura psicológica del gerente. Empecemos por ahí. Una persona que la tiene clara, que tiene sus procesos de desarrollo humano bien desarrollados, sabe la importancia de cada paso, sabe la importancia de cada proceso y por tanto va a respetar cada uno de las fases y por ende, ¿no? El perfil de puestos también es en consecuencia a ello. Sabe que ofrecer un trabajo no solamente se trata de dar un salario, sino se trata de dar la oportunidad de desarrollarse a un ser humano. Y el tener en cuenta esto, el solamente escuchar a alguien decir que el trabajo es la posibilidad de que alguien se pueda desarrollar, ya nos va diciendo de cómo concibe a cada una de las personas. En cambio, de repente tenemos uno o varios gerentes que solamente consideran que el trabajo es ocupado por alguien que va a ocupar o que va a ganar un salario y que por tanto no le va a agregar nada a la institución. Y ya eso condice con el trato que va a recibir el trabajador, ¿no? Tenemos muchas instituciones donde básicamente es una cuestión de producir y producir más, pero muy lejano o muy alejado de lo que significa el bienestar en conjunto y el bienestar individual. No, eso en cuanto a algunos lineamientos y pinceladas en cuanto al tema y de la importancia del perfil de puesto en la satisfacción del trabajador, ¿no? Eric. Sí. Muy bien, profesor Jimmy. ¿Podemos pasar ya a las preguntas? Por supuesto, encantado. Sí, ya. Revisamos entonces rápidamente. Bien, tenemos una primera consulta y nos están preguntando respecto al trabajo virtual, que hay personas que todavía están haciendo el trabajo virtual, otras que en su mayoría ya están haciendo el trabajo presencial, y lo que nos están preguntando es si todavía el trabajo virtual es factible realizarlo al 100%. Eh, depende de la posición, ¿no? Es, por ejemplo, puestos de trabajo vinculantes a la generación de sistemas de tecnologías de la información, ¿no? Son más entendibles que hagan trabajos remotos o trabajos virtuales, ¿no? Porque básicamente su desempeño laboral está en dinamizar las tecnologías de la información, ¿no? Y que por tanto, desde su casa o X lugar, pueden activar o acelerar los procesos de software, internet, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esos trabajos son rápidamente aplicables a la virtualidad, ¿sí? Trabajos que estén vinculados, por ejemplo, a las estadísticas, a las cifras, como el INEGI, ¿no? Básicamente, en base a la recopilación de estudios y demás, ¿ya? Hay cifras y en cuanto a ello, hacen cuadros. Y lo que hacen esos estadistas es el análisis cuantitativo respectivo y publican. Esos trabajos, ¿no? Tendrían una mayor razón para ser virtuales. Pero entendamos que la riqueza que tenemos nosotros como seres humanos, o la mayor riqueza, está en la interacción, ¿no? Un proceso laboral
que si bien es cierto, está orientado en ofrecer un producto, pero ese producto es a razón de una serie de interacciones humanas, ¿no? Y son esas interacciones humanas las que le van a dar la calidad al producto. No solamente la cantidad, sino la calidad del producto, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes van a encontrar trabajos virtuales que se siguen haciendo, pero que no necesariamente están reflejando lo mejor, ¿no? O lo ideal. Por ejemplo, el sector educación. Bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Nos hacen Ujú. una segunda pregunta y esta está relacionada a los adultos mayores, Sí. sobre las personas que se han jubilado y quieren emprender un negocio. Esto es lo mejor que podría hacer una persona jubilada. Estamos hablando de personas de 65, 70 años para poder todavía mantenerse activos en el mercado laboral. ¿Qué le diríamos? Eh, que uno nunca debe perder los sueños, que uno nunca debe perder las ganas de vivir. Y yo me acuerdo, y de repente voy a sonar un poquito medio fuerte, ¿no? Cuando estaba en cuarto, quinto de media en el colegio, un profesor nos hizo un siguiente comentario a nosotros, muchachos. Nos dijo, ¿quiénes de ustedes habían escuchado o quiénes de nosotros habíamos escuchado mencionar a nuestros padres que iban a trabajar hasta que nos den una casa o un carro? ¿No? Entonces, algunos de los compañeros seguramente asintieron la cabeza y dijeron, sí, yo. ¿No? Entonces yo me puse a ver a mis compañeros, sobre todo a analizar la pregunta, ¿por qué el profesor había dicho esto? ¿No? ¿Cuál era el trasfondo de ese comentario, de esa pregunta? Y le pregunté, ¿por qué, profesor, usted dice o comenta o cuestiona esta propuesta de algunos que algunos padres hacen? ¿Sí? Y él dijo lo siguiente: un padre o una madre dice que va a trabajar o a hacer el mayor esfuerzo por regalar a su hijo una casa o un carro porque sabe lo que ha educado. Entonces, un padre que sabe que educó a un hijo sin las fuerzas necesarias, sin el deseo de superación, sin el deseo de luchar por la vida, entonces básicamente va a ser un ente que, digamos, oscile por donde está la marea, ¿no? Y va a tener que depender de lo que le den sus padres, porque la vida está lleno de retos, y quien no tiene retos, quien no tiene desafíos, va a estar oscilante a lo que diga la marea, ¿no? Cuando me propusiste esta pregunta de los adultos mayores o las personas mayores ya cercanos a la jubilación, que han optado por la jubilación, ¿por qué no? ¿Por qué no plantearse un desafío, un reto? Es más, ¿no? El plantearse un reto y un desafío le va a dar un sabor a la vida, pero eso sí, también es pertinente saber qué negocio o qué aventura laboral uno se va a embarcar, ¿no? Yo recuerdo hace poco, hablé con unos amigos futbolistas ya un poco para ellos, ¿no? Ya mayores, estamos hablando casi a los 40 años, y ellos me decían, tengo tanto dinero, pero ya soy viejo para el fútbol, ¿qué voy a hacer? Y el grave error de un futbolista es no tener la asesoría para qué hacer con ese dinero. Y la mayoría tiende a invertir en negocios, primero, que ni siquiera ellos mismos lo van a ver, encargan de buena fe a otros a gastar su dinero. Entonces, imagínense ya para ahí, y hay, digamos, una merma, ¿no? Entonces sería bueno, pertinente, hacerse una asesoría de qué negocios pueden ser rentables para personas mayores, ¿no? Y eso obviamente les va a dar un carisma de vida diferente. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta y tenemos una última pregunta.
esta está relacionada ya a los jóvenes, jóvenes de 17 años, es el que nos consulta respecto a insertarse a la vida laboral. En la situación de un joven de 17 años para insertarse a la vida laboral, ¿qué exigencias debería tomar en cuenta esta persona? Es lo que quiere saber. ¿Qué exigencias? Aprender. Yo creo que debería ser aprender, ¿no? Que si bien es cierto, el deseo de cualquier persona cuando tiene un deseo laboral es recibir una contraprestación, un dinero, ¿no? Y creo que nadie trabaja gratis, ¿no? Al menos no deseamos eso, ¿ya? Es el deseo de aprender. Y no necesariamente tiene que estar vinculado a tu carrera, ¿no? Yo he hablado con muchos chicos que creen, por X motivos, que su experiencia laboral debe estar vinculada a su carrera, ¿no? Y si no es así, hasta incluso he visto muchos casos que se han notado medio cabizbajos, taciturnos y demás. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, si tú eres ingeniero, si tú eres psicólogo, si tú estudias medicina y trabajas de mozo, trabajas de bartender, etcétera, esa experiencia laboral no te va a enseñar a tratar con gente, no te va a enseñar a manejar la presión, no te va a enseñar a fortalecer tus habilidades blandas, no te va a enseñar a fortalecer tu liderazgo, tu capacidad de comunicación, tu capacidad de respuesta. Y cuando vayas a un trabajo ya para tu carrera, vas a ver que esas experiencias que has sumado, sea del índole que fuese, te va a dar un complemento para fortalecer tus competencias. Porque en el trabajo tenemos que hacer varias cosas y no necesariamente bajo la cual nosotros nos hemos formado, ¿no? Mire, justo Eric, yo les contaba de un caso de un asistente administrativo, ¿ya? Y que fue contratado un muchacho para una mina importante porque, entre otras cosas, sabía partir una torta de cumpleaños. Ese fue el caso que le puso su jefe, o quien iba a ser su jefe. Los otros dos postulantes no sabían qué hacer con el cuchillo frente a la torta, ¿ya? Y alguno de ellos hasta cortó de una manera abstracta la torta, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando este tercer candidato cortó, el gerente le dijo, tú sí. ¿Por qué? Porque en el trabajo no solamente te voy a pedir que lleves cuentas, no solamente te voy a pedir que lleves la parte administrativa, sino que vas a tener que gestionar cosas. Y gestionar cosas significa resolver situaciones que no están en una computadora, que no están en un libro. Así es, cosas del día a día que definitivamente marcan el perfil de la persona, frente, como usted lo indicaba, a las situaciones. La vida está compuesta principalmente de problemas y que tienen que ser resueltos, y esa es la manera en que cada uno va midiendo sus capacidades. Mientras más problemas resolvamos, podemos asegurar que estamos avanzando, que estamos desarrollándonos. Muy bien, muchas gracias al magíster Jimmy Casos, docente de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Un gusto haber compartido con usted en este consultorio psicológico online, y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de la página de Facebook, del canal de YouTube, compartan la transmisión, déjennos sus comentarios y estamos hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hoy hemos compartido el tema perfil de puesto y su relación con la satisfacción laboral, y nuestro invitado fue el psicólogo Jimmy Casos.